Alabado sea nuestro Dios. Este rito, este sacramento de la Santa Cena me conmueve tanto. Lo que voy a explicar se queda corto, se queda súper corto de lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Es como aquel deportista que quedan unos segundos en el reloj y el juego está empatado pero en todo el juego el equipo iba perdiendo hasta que fue alcanzando poco a poco y quedan algunos segundos. Entonces viene quedan 2 segundos y ya viene el último segundo y él tira la pelota y cae en el canasto y todos se vuelven locos de gritos y de alegría, porque ¡wow! Pues eso se queda corto, se queda súper corto. Es como aquella camioneta, aquel bus lleno de niños y se estrella y cae dentro de un lago y ve una persona allí la mayoría de los niños salen y solo queda uno allá adentro y ¿dónde está fulanito? El fulanito está atrapado dentro de la camioneta y se está hundiendo y llega una persona, un desconocido viene y se tira al agua y el tiempo va marcando y uno dice, pero no es posible que una persona pueda estar debajo del agua por tanto tiempo, tantos segundos y de repente salen sobre el agua los dos y el muchachito está a salvo con aquel. Eso se queda corto a lo que él ha hecho. Hay una película, creo que se llama Hacksaw Ridge, algo así, creo que ese es el nombre, quizás tenga el nombre equivocado, pero fue una persona de aquí, fue durante una de las guerras mundiales, pero una persona de aquí de Virginia estuvo allá reclutado y él tomó un voto que nunca iba a usar un arma, nunca, y pasó por tantos procesos y burlas y castigos y hostigaciones y todo eso. Por fin lo dejaron ir y cuando él fue allá el equipo, su batallón, el equipo, la compañía con la que él estaba, fueron atrapados y atacados a tal grado que había muchos heridos y él solo por la noche, él tuvo que subir esta muralla bien alta, él solito de noche, toda la noche subió y bajó, y no sé cuántos, creo que fueron 30 o 40 algo personas que les salvó la vida. Eso se queda corto a lo que nosotros celebramos. Gloria a Dios. Sabes, hay veces que hay que poner las cosas en perspectiva y nos ayuda a nosotros ver la magnitud de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por cada uno de nosotros. Es enorme, es enorme. Hoy es el día de Pentecostés y quizás no sepas lo que es el día de Pentecostés, pues el día de Pentecostés también es conocido en el Antiguo Testamento como el Festival de la Cosecha. Y se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, esto también ha llegado a conocerse como el día de las primicias, las primicias del fruto, de los primeros frutos. Cuando se recibe la cosecha,
entonces estos primeros frutos se los damos a Dios. Precisamente 50 días de las Pascuas. Dios demuestra, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, 50 días después de la muerte de Jesucristo, precisamente en ese día los apóstoles están en el aposento, en un cuarto reunidos y están orando, y de repente viene un viento fuerte, como lo podemos escuchar como un huracán o como un tornado, un viento fuerte soplando y estremeciendo el lugar, y se reposó sobre ellos lenguas como lenguas de fuego, como fuego encendido sobre ellos, y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguajes. Fueron a la calle y empezaron a hablar, y la gente pensaba que estaban borrachos, pero cada uno de ellos escuchaba lo que estaban diciendo en su propio lenguaje. Y Pedro empieza a predicar y dice: no estamos borrachos, y empieza a predicarles. Y ese día un sinnúmero de personas aceptaron a Jesucristo, se arrepintieron y recibieron a Jesucristo. Tú sabes que el día de Pentecostés es uno de esos días donde Dios nos demuestra su más allá. En Efesios 3:20 las Escrituras nos dicen: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Este día de Pentecostés, Dios cumple con la promesa de darle el Espíritu Santo a los seres humanos, como había declarado en el Antiguo Testamento. Y este día los discípulos, no solo los 12, pero todos los demás que estaban con ellos, experimentaron la bendición de Dios sobre sus vidas. Y se manifestó el más allá de Dios. Probable ellos estaban reunidos por temor. Probable ellos estaban reunidos porque Jesús les dijo: hey, quédense en la ciudad y oren. Y yo pienso que se quedaron porque estaban escuchando a Jesús. Pero ese día ellos recibieron poder y gracia y la misericordia de Dios para poder salir a la calle y compartir lo que Jesús había hecho por ellos y lo que Jesús estaba por hacer entre medio de ellos y a través de ellos. Es el más allá de Dios, manifestado realmente. Con razón Pablo escribe aquí: Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. No creo, de ninguna manera, no creo que los discípulos se imaginaban que iban a hablar en diferentes lenguajes, y iban a tomar en las calles y iban a dar testimonio de Jesús en el lenguaje de otras personas. Ellos no tenían la menor idea de que eso iba a ocurrir. Ese es el más allá de Dios que viene sobre ellos. Tú sabes, nosotros queremos lo mejor de Dios, queremos lo inimaginable de Dios, queremos el más allá de Dios. Y queremos esto en nuestras relaciones. Y no solo, ahora no estoy solo hablando de nuestras relaciones familiares, nuestra relación conyugal, no, mucho más que eso. Y no solo estoy hablando de nuestra relación con un amigo o una amiga, no, va muchísimo más allá que simplemente tener una relación buena, amena, con un compañero o con un vecino o con un compañero de trabajo. Todos queremos esto. Incluso nosotros huimos de vecindarios, huimos de trabajos cuando la relación con los compañeros no está bien. Cuando yo veo a mis compañeros de trabajo y digo: ese es un lugar pagano, ahí usted no sabe, pastor, todas las cosas que ocurren ahí. Bueno, por eso Dios te puso a ti ahí, porque tú eres cristiano y tú tienes la luz de Dios, y Dios quiere alumbrar más allá de lo que tú te puedes imaginar o pedir. Entonces, hoy
quiero enfocar nuestra atención en la relación que hemos de tener con los demás, con personas que están alrededor nuestro. Y qué bien uno se siente cuando las cosas andan bien, ¿no? Cuando tiene buena amistad, pero no estoy hablando de simplemente tener buena amistad. Estoy hablando de verdaderamente tener una relación con los demás y que Dios lleve estas relaciones más allá de lo que podemos pedir o imaginarnos. Entonces, quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 13 y vamos a enfocarnos en el versículo 8 al 14. Este pasaje nos ayuda en forma práctica cómo debemos relacionarnos con los demás para nosotros poder experimentar el más allá de Dios. Lo inimaginable de Dios en estas relaciones, en estos contactos que tenemos con los demás. Y aquí el apóstol San Pablo nos da instrucciones de cómo debemos entrar en estas relaciones. Y lo primero que nos dice es que no tengamos deudas pendientes con nadie. Es lo que él dice aquí, no tengan deudas con nadie. En otras palabras, no le debas a nadie nada, absolutamente nada. Pero noten lo que dice, versículo 8 al 10 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Las Escrituras nos dicen, no tengas deudas pendientes con nadie. Con nadie, absolutamente con nadie. Y el pasaje no nos está diciendo que no podemos adquirir algún préstamo hipotecario o un préstamo para comprarnos un automóvil o para comprar alguna otra cosa, siempre y cuando estén con una buena tasa de interés. No se trata de no poder hacer esto. No tengan deudas pendientes, caen en la categoría de cumplir con lo que debemos, con las deudas, sean deudas económicas o sean deudas de promesas. No le debas a nadie en este sentido. ¿Por qué? Porque esto nos permite vivir libre de mal testimonio y libre de mala reputación. Qué terrible cuando uno se tiene que esconder de los demás. Porque le debe.
O le debe dinero, o ha hecho una promesa, o ha hecho algo para ofender a la persona y está endeudado. Entonces, uno lo ve en el supermercado y la persona se escabulla. Escúchame, esto me ha pasado a mí. No porque ha sido el deudor económico o moral, voy a hablar de esto en un ratito, pero han visto personas que en el mall han caminado de esta manera. Yo vengo de esta manera, yo vengo por aquí, ellos vienen a lo contrario, ellos caminan y yo digo, wow, le debe de doler el cuello. Le debe de doler el cuello, porque me impresiona y yo, o qué está viendo, o qué está leyendo, pero pues es imposible porque entonces aquí Él nos dice, no tengas deudas. ¿Por qué? Porque podemos vivir libre de mal testimonio y libre de mala reputación. Más allá de lo económico están las deudas morales y las deudas éticas. El asesino tiene que pagar, está endeudado. El asesino está endeudado. El mentiroso está endeudado, ¿sabes? El adúltero está endeudado, ¿sabes? Hay deudas, hay deudas morales, hay deudas éticas. El asesino, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, siempre estarán endeudados físicamente, moralmente y éticamente, y endeudado también emocionalmente. Y Pablo dice, óigame, no tengan deudas con nadie, absolutamente con nadie. Esto, vas a vivir como aquella persona que siempre está mirando hacia el otro lado. Eso impide que haya buena relación, que Dios pueda hacer algo más allá con aquellos alrededor nuestro. Escucha lo que va a decir ahora. La gente endeudada con los demás están endeudados con Dios. Hay pasajes en la Biblia que dicen, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Hay pasajes en la Biblia que dice, oye, antes de juzgar, antes de quitarle la paja del ojo de aquella persona, quítate el tronco de tu ojo y no juzgues. ¿De qué está hablando? Óigame, no vivas endeudado, por favor. Moralmente, éticamente, emocionalmente, no vivas y especialmente económicamente. O sea, no vivas de esta manera. No vivas así. Y Pablo continúa y dice, la única deuda que debemos tener es la de amarnos los unos a los otros. Eso es número 2. Primero nos dice, no debemos de estar endeudados. Segundo nos dice, debemos amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos, Pablo dice, cumplimos con los mandamientos. Cuando tú me amas y yo te amo y amamos a los demás, especialmente aquellos que no son de nuestra tribu, de nuestra cultura, de nuestra raza, especialmente aquellos que son diferentes que nosotros, aquellos que son más pobres, menos educados o más educados. ¿Sabe? Porque nosotros siempre buscamos la forma de criticar al que está más educado que yo y al que está más pobre que nosotros. ¡Qué mal hábito tenemos! Entonces él dice, debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos, cumplimos con los mandamientos. Cuando estamos libres de deudas morales,
libres de deudas éticas, libres de deudas legales y personales. Estamos libres para amar incondicionalmente. Y Dios puede hacer más allá de lo que podemos pedir y imaginar. Mira lo que dice aquí el pasaje, versículo 8 al 10 nuevamente. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser, esta es la única deuda, a no ser la de amarse los unos a los otros. Y ahora Pablo empieza a explicar por qué él dice lo que quiere decir. Esta es la única deuda que debes de tener, amar a tu prójimo. Y después lo dice de esta manera. Él dice, de hecho, quien ama al prójimo cumple la ley. Quien ama al prójimo mantiene los mandamientos, cumple los mandamientos, vive los mandamientos. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y después dice, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, la única deuda que debemos de tener es la de amarnos los unos a los otros genuinamente. Genuinamente. Y Pablo recalca los mandamientos que se resumen en amar al prójimo. Es lo que Pablo nos dice. Dice, el prójimo es todos aquellos que no son yo. Yo sé, el pastor Ociel me va a decir, eso no es correcto como lo dijiste. Es gramática equivocada. Está bien. Que no son yo. Que no son mí. Incluso Pablo enumera algunos de los mandamientos en el versículo 9. Él dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y Pablo no menciona, no mientas, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, pero con la frase y todos los demás los incluye. Y todos los demás, ahí los incluye. Nos da a entender que estos y los primeros 4 mandamientos son incluidos. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, Pablo dice lo siguiente. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice que todos los demás mandamientos se resumen en amar al prójimo como a uno mismo. Y Pablo está recalcando lo que Jesús ya ha declarado y lo que en el Antiguo Testamento Dios ha declarado por medio de los profetas. Jesús, cuando habló del mandamiento más importante, dijo, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Él dijo, y toda la ley y los profetas dependen de esto. Fíjense lo que dice en Mateo 22, 36 al 40. Dice, maestro, alguien vino y le preguntó, dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Hace unas semanas hablé de este pasaje específicamente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y mira lo que viene después. Esta frase es clave. Y dice, y el segundo se parece a este. El segundo se parece a este. Yo hice una exposición específica al respecto a esa frase. Ustedes pueden escucharla en los archivos que están en el internet. Pero fíjense, aquí dice, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Y Jesús nos dice aquí que lo más significativo, lo más importante, lo más urgente, lo más maravilloso, lo más significativo que tú y yo podemos hacer en la vida es amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Lo más significativo, lo más importante, lo más sublime es amar a Dios. Y después Él dice, lo segundo es igual a lo primero. Se parece a dice, en calidad y también en intensidad. El segundo mandamiento se lleva a cabo en calidad y también en intensidad, igual que al primero. Y Jesús termina y dice que toda la ley y los profetas dependen de estos mandamientos. Dependen de estos mandamientos. Entonces, para clarificar aún más todavía y para ser súper preciso, ¿qué quiso decir Jesús con toda la ley y los profetas dependen de estos mandamientos? Bueno, la ley son los mandamientos, y los mandamientos bien escritos y bien enumerados los podemos ver en Éxodos capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Ahí aparecen los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. No te hagas ningún ídolo, ninguna imagen en la tierra, sobre la tierra, bajo la tierra. No te hagas ningún yeso, ningún pedazo de madera representa a Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. Ama a Dios y solo a Dios y solo a Él. Y dice también, no tomes el nombre de Dios en vano. Son los primeros 4 mandamientos y todos están relacionados con Dios. Y el quinto empieza con honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo, ¿sabe? Es el primer mandamiento con promesa de vida. Y él empieza a enumerar de ahí en adelante el resto de los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no des falso testimonio. No codicies. Y todos esos tienen que ver con nuestra relación. Con nuestra relación. Son los mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Y qué tal los profetas? Bueno, los profetas, si leemos bien el Antiguo Testamento, entendemos que los profetas, los portavoz de Dios, hablaron específicamente de 2 cosas. De todo lo que hablaron lo podemos poner en 2 categorías. El amor a Dios, porque los israelitas desobedecieron a Dios. Fueron tras dioses paganos. Erigieron imágenes y se prostraron. Los primeros mandamientos quebrantaron este mandamiento de tener un solo Dios sobre ellos. ¿Y qué más? Otra querella que Dios tenía contra ellos, que los profetas declararon, era el trato al prójimo, la injusticia al prójimo. Por eso Jesús dice, estos mandamientos, la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Ellos hablaron del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces aquí estamos con esto. Ahora,
Pablo relata esto para llegar al punto. Cuando estamos endeudados moralmente y éticamente y legalmente y emocionalmente, cuando estamos endeudados, nuestra relación con los demás nunca llega a su potencial. No puede dar el fruto que puede tener. Entonces Pablo nos da esto. Y él dice, el amor no perjudica. La mentira perjudica. El amor no causa daño. El adulterio causa daño. La codicia causa daño. El falso testimonio causa daño. O sea, el amor no perjudica y no causa daño. Por esencia, el amor es sublime. El amor busca proteger. El amor busca cuidar. El amor busca bendecir. Así es el amor. El amor da lo mejor de sí al prójimo a pesar de ellos. Y Dios lo lleva más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Bueno, no quiero que se duerman esta mañana, esta tarde. Ahora, tomando esto en cuenta, Pablo sigue y nos enumera ciertas cosas que nos ayudan en esta relación con las personas alrededor nuestro, para el más allá. Óigame, hay veces que yo me paro aquí adelante y predico y todos estamos en la misma lancha, en el mismo bote. Esto es para mí, tanto para ti. Tú no eres mejor que yo no soy mejor que tú. Tú no eres más grande que yo. No te hagas pasar por más sabio, más santo, más religioso, más lleno de fe, más libre de pecado. Todo eso tiene que ver en la categoría de obras. Por eso Pablo dice, oye, tú no fuiste salvo por tu propia cuenta, por tus obras, para que no te jactes. Para que no te jactes, para que no suenes tu trompeta. Incluso Pablo dice en el capítulo de Corintios, capítulo 13, dice, tú puedes hacer todas estas cosas, y sería como una trompeta que suena horriblemente porque no careces de amor, no tienes amor, no, el amor de Dios no está aquí. Todos necesitamos escuchar esto. Entonces Pablo nos dice ciertas cosas. Él dice, debemos estar conscientes del tiempo. Y por buena razón. Y aquí con tiempo, él no se está refiriendo al horario, a los minutos, a los segundos, a las horas. No, él se está refiriendo aquí al tiempo en cuanto al ambiente y la época. Este ambiente alrededor mío. Mientras tú y yo estamos haciendo lo nuestro, él está diciendo, necesitas estar consciente de la época que estás viviendo. Mira lo que dice el versículo 9, dice, hagan todo esto estando consciente del tiempo en que vivimos, ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Casi escucho la voz de Jesús cuando estaba hablando de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas, las que estaban listas y las que no estaban listas, las que estaban pendientes y las que no estaban pendientes, las que estaban haciendo lo suyo, ignorando lo que estaba ocurriendo, y las que estaban pendientes, en expectativa, algo va a ocurrir.
Y aquí Pablo nos dice, óiganme, enfócate en lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Mira lo que está pasando alrededor tuyo. Necesitas estar consciente. Y este asunto de estar consciente y de despertar nos comunica lo mismo. Es como una doble... es como digo algo y después digo otra cosa para darle fuerza a lo que acabo de decir. El punto es de no ser indiferente, de no ignorar y de no estar inconscientes como uno que está dormido. El que está dormido no está al tanto de lo que está pasando a su alrededor. Y él se refiere a esto sobre los tiempos en que vivimos. La inferencia es de estar mentalmente activo y consciente del estilo de vida que domina la época. No seas pasivo sobre estas cosas. Dicho de otra manera sería, solo porque la época promulga y dice que está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no significa que está bien. Solo porque la época promulga que relación entre el mismo sexo está bien, no significa que está bien. Solo porque la época promulga el racismo, no significa que está bien. Solo porque la época ha desvaluado el valor del ser humano, no significa que está bien. Despertar del sueño significa no seas pasivo, no ignores, no seas indiferente sobre estas cosas, porque llegará el día donde te van a chupar y te van a jalar, te van a cebar. Y ya tú caes en el anzuelo, viviendo de la misma manera. Dicho de otra manera, no vivamos como la época. No vivamos mintiéndonos, insultándonos, engañándonos, hablando mal de los demás, criticando a los demás. No vivamos de esa manera. No vivamos maltratándonos y promulgando y devolviendo insulto por insulto, malicia por malicia. No vivamos como que si Dios no existiera o estuviera pendiente o mirando. No vivamos como el que no tiene conciencia. Dice, oye, necesitas estar consciente, despierta. Estar consciente y despierto no es pasivo, no es ser y quedarme pasivo. Se trata de ser activo y tomar acción determinada para no ser arrastrado por estas cosas. Estar consciente y despierto es vivir consciente de la venida de Jesús. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? Porque Jesús dijo que vivas de esta manera. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? Porque Jesús va a regresar. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? Porque Jesús va a juzgar estas cosas. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? Porque Dios me llama a vivir de esta manera. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? ¿Por qué? Porque Dios no solo me dio a Jesucristo para perdonarme de esos mismos actos y hechos, de esos mismos pensamientos, de esa misma conducta, pero también me dio el Espíritu Santo para que viva en mí, more en mí y me empodere para yo poder vivir sobre estas cosas. Eso es vivir consciente y despierto. O lo contrario, yo voy a hacer lo mío por allá. Voy a montar mi negocio, voy a ganarme la plata, me voy a fajar, voy a dedicar mi vida,
me voy a ir detrás del sueño americano. Pero cuando despiertes del sueño americano y tenga tu casota y tu carrote y después te mueras, el sueño americano va a ser como una burbuja que hace y no te llevas nada. Y no tienes nada después. Absolutamente nada. Y lo que Dios nos da, no lo podemos comprar. No lo podemos ganar. Él lo da. Incluso las Escrituras dicen, escúchame, ojo no ha visto y mente no puede percibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Imagínate lo más mejor y lo más sublime de lo que tú puedes obtener en esta tierra. Lo más grandioso de lo grandioso. El estilo de vida de Bill Gates. La colección de carros que tiene este tipo que hacía el Tonight Show. ¿Cómo se llama? Jay Leno, que tiene una gran colección de carros. ¿Qué es lo más sublime? Pues, lo más sublime que tú te puedas pensar, las Escrituras dicen, se queda corto a lo que Dios ha preparado para ti. Vamos a seguir adelante para no quedarme estancado aquí. Entonces, debemos estar conscientes del tiempo, es lo que él dice. Y así podemos vivir de una manera mejor. Segundo, Pablo nos instruye que debemos despojarnos de malas obras. Entonces, despojémonos de malas obras. Obras malas son cosas que perjudican, cosas que corrompen, cosas que destruyen relaciones y que destruyen el alma. Despójate de estas cosas, ponlas a un lado. Mira lo que dice el versículo 12 al 13. Dice lo siguiente: la noche está muy avanzada y ya se acerca de día. Tú sabes lo que él está diciendo es que este mundo, las cosas que ocurren, las cosas oscuras, esto se está moviendo y va a llegar el día. Jesús va a llegar. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgias ni borracheras, ni en inmoralidad sexual y en libertinaje, ni en disensiones y envidias. No vivas así. Podemos dar ejemplos, ¿no? Hoy, aquel se compró aquel carro y yo quiero uno mejor. Y aquella casa, yo quiero una igualita. Y aquellos zapatos, esos también los quiero. Y aquel estilo, también. Es igual que el comercial que he visto en la tele, que no sé si es un comercial de teléfono o es no le he prestado atención prácticamente, pero hay una chica y la chica ve que la otra chica tiene unos zapatos y enseguida va, sí, creo que es de comprar en una tienda de internet, y le saca una foto con y va y los compra en la tienda donde, y ve otra con su bulto, con su cartera y le saca una. Ese es el afán, ¿no? Ese es el afán. Vamos detrás de estas cosas y vivimos así. Pablo dice, oye, vamos a despojarnos de estas cosas. La noche está avanzada, el día se acerca. Vístanse con la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgias, borracheras, ni en inmoralidades sexuales, ni en libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Y la razón por la cual toco envidia, porque quizás tú no cometas adulterio, inmoralidad sexual o estas otras cosas, pero yo pienso que una de las grandes batallas para nosotros es la envidia, el deseo de las cosas.
especialmente nosotros, los latinos. Venimos de nuestros países que están algunos en dificultades y venimos aquí, hoy, óyeme, el bling bling es muy bonito, ¿no? El carro que brilla, el pelo que luce, la ropa que, todo eso, ¿verdad? Las sortijas. Hay veces que veo a alguno bueno, hasta personas en mi propia familia, hermanos, que hay veces que andan con estas cadenotas y yo, wow, eso no te duele el cuello. No te duele el cuello, ¿no? Tanto oro, vende ese oro. Broma solamente. Si tú tienes cadena y si eres así, hey, solo estoy vacilando. No es secreto que la mentira no es algo bueno, que el chisme no es algo bueno, que la infidelidad no es algo bueno. Sabemos esto. Tú sabes esto, yo sé esto. Y Pablo nos está diciendo, despójate de esto. Deja esto a un lado. Quítate esto. No vistas con esto. Quítatelo, despójate de ello. Es lo que nos está diciendo. Ni la mentira, ni el chisme, ni la infidelidad fortalece y mejora nuestra relación. No la mejora. ¿Eres buen amigo con aquella persona que es chismoso de ti? ¿Eres buen amigo con aquella persona que te ha engañado a ti? ¿Eres buen amigo con aquella persona que ha tenido relaciones con tu pareja? No, no eres buen amigo. Pablo dice, estas cosas dañan. Quítatelas. Déjalas a un lado. Como ropa que te quitas, que ya no te conviene. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Esto no te conviene. No vistas de esta manera. No vivas de esta manera. Perjudican. Estas cosas perjudican, corrompen, destruyen. Quítatela. Quítate esta ropa, quítatela. Pablo nos dice, dejemos todo esto a un lado, así como uno pone a un lado un vestido. Uno se quita cierta ropa y se pone otra. Hace unos años atrás yo hice una predicación al respecto de esto mismo. Y esta es una no les voy a decir, pero esta camisa es mía. Y no la rompí a propósito, ya está así por el buen uso. Pero imagínate, está buena la camisa. Ha pasado por vamos a suponer, esta camisa representa lo que corrompe, lo que daña, lo que destruye nuestra relación. Y Pablo nos está diciendo, óyeme, quítate ese vestido, quítatelo, no te conviene, te lo tienes que quitar. Sea mentira, sea chisme, sea robo, sea lo que sea, no te conviene, quítatelo, ponte otra cosa. Entonces Él nos dice, despójate de esto, y mira lo que dice en el siguiente pasaje, en el versículo 14, aquí Él dice, deben de revestirse. Debemos de despojarnos de ciertas cosas para vestirnos con otras. Y aquí Pablo nos dice que debemos de revestirnos. Es vestirnos no con lo mismo, pero aquí específicamente él dice, vístete con Jesús. Normalmente yo me pongo una camisa blanca, una bata blanca, significando la pureza de Dios, lo que Dios hace, lo que Jesús, cuando uno se viste de Dios,
la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Las Escrituras dicen que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia, dice las Escrituras, y nos limpia de toda maldad. De eso se trata. Quítate esta ropa y ponte lo que Dios te da. Ponte lo que Dios te da, a la pureza de Dios. Y aquí Pablo dice en el versículo 14, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí tenemos un cuadro de palabras que nos presenta a Jesús como un vestido. Jesús como un vestido que nos debemos de poner. Y en ese sentido es ilustrativo o representativo de la justicia, del amor, de la sinceridad, de la paciencia, de la fe, de la perseverancia que hemos de tener. En otras palabras, las características y la esencia de Jesús, de su carácter, de su personalidad, llega a ser mía, me la pongo, la vivo, la desarrollo. Todo lo que es descrito de Jesús, su compasión, su trato con las personas, especialmente aquellos que eran rechazados por la sociedad. Vístete de Jesús para que te puedas mover alrededor de la comunidad como Jesús, con el carácter y con la esencia, con la compasión de Jesús, con la mente de Jesús, con el deseo de Jesús. Y te aseguro, si lo hacemos, Dios nos lleva más allá. Nos lleva más allá. Vestirse tiene el sentido de ser como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, hablar como Jesús, tratar a las personas como Jesús. También tiene el sentido de crecer en Cristo, alimentar el alma con las cosas que producen justicia y producen piedad. En otros lugares en el Nuevo Testamento, Pablo nos pinta otro cuadro de palabras similar a este. Por ejemplo, en Gálatas 3:27, él dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es un cuadro de palabra. Él nos pinta un cuadro de palabra. En Efesios 4:24, él dice, con respecto a la vida que ustedes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vida vieja, de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y sinceridad. En el pasaje de Gálatas, todos los que creen en Jesús son hechos hijos de Dios por la fe que tienen y han puesto en Jesús. Estas promesas, Pablo afirma, que son de los que se han bautizado en Cristo, se han vestido de Cristo. El bautismo es un símbolo de lo que se sepulta de una vida vieja y cuando uno se levanta, uno tiene la vida nueva. ¿Verdad? Es el asunto que nos dice las Escrituras. El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. El que está en Cristo está vestido de Cristo. Lo viejo ha pasado. Lo viejo, lo corrupto, lo corrompido, lo que nos daña entre nosotros, eso ha pasado. Quítatelo ya, por favor. Lo viejo ha pasado. Dios nos ofrece algo totalmente nuevo, totalmente mejor para nosotros poder vivir en el más allá de Dios, en lo inimaginable de Dios, en lo sublime de Dios, en lo significativo de Dios. Pero si tú siempre te vas a quedar en lo tuyo, en mi carrito, en mi casita, ok, quizás en esta tierra tú vivas mejor que yo, pero yo no sé, en la próxima. Quítate el vestido, ponte lo nuevo. Pablo dice, óyeme, la noche está bien avanzada. El día va a llegar.
Y en mi mente yo escucho la voz de Jesucristo que decía, habían 10 vírgenes. 5 de ellas estaban listas y preparadas, estaban enfocadas, y 5 de ellas estaban haciendo lo suyo. Y cuando llegó el novio, ellas se quedaron afuera. Escúchame, el más allá en nuestras relaciones específicamente, podemos experimentar el más allá. Tú y yo, tú y yo. Y Pablo prácticamente dice, necesitas amar al prójimo, vivir consciente de los tiempos. Despójate de estas cosas y vístete. Vístete. Que así sea con nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, me he visto contigo. Yo personalmente, Samuel, yo quiero estar vestido totalmente de ti. Porque yo quiero que en mi trato con las personas alrededor mío, las que conozco y las que no conozco, oh Señor, que estas relaciones lleguen al potencial que tú has visto y que tú tienes en vista. Es mi deseo. Que tú hagas más allá, que tú hagas lo inimaginable conforme a la obra, al poder que está obrando eficazmente en nosotros. Que así sea con cada uno de nosotros, Señor. Que nuestras relaciones, aquellos contactos, aquellos encuentros que tenemos en la tienda, en los lugares, que sean tiempos donde tú nos llevas más allá de lo que nosotros hemos podido imaginarnos o pedir. Que así sea, oh Dios, en cada una de nuestras relaciones. Sí, en las familiares, en las conyugales, en las de trabajo, pero aún más allá de eso, Señora, en aquellos contactos, Señor, aquellas cosas alrededor nuestro, aquellas personas alrededor nuestro, llévanos más allá, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Que esta iglesia, que cada uno de nosotros somos la iglesia, que cada uno de nosotros seamos mejores, porque tú nos llevas más allá. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén.